Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada de actualizaciones en pediatría organizada por la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Y en esta primera instancia tenemos el honor de presentar al doctor Gabriel González. El profesor Gabriel González es director de la Cátedra de Neuropediatría del Centro Hospitalario Pereira Rosell, del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina, Universidad de la República del Uruguay y past presidente de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, además de un gran amigo y un gran colaborador con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, un integrante que hace punta dentro de esta sociedad. Así que, bueno, bienvenido, doctor González. Él nos va a disertar sobre el sueño y sus trastornos en pediatría. Adelante, nos dejamos con el profesor González. Bueno, buenos días para todos. Es un placer estar acá en nuestra casa. Y bueno, realmente creo que la Sociedad de Pediatría, junto con las diferentes cátedras, ha dado pasos muy importantes en la formación del pediatra y en poner los puntos realmente trascendentes en la formación y en el ejercicio de la pediatría. Y este realmente es uno de ellos. Creo que los grandes pasos de la pediatría justamente pasan por abarcar los aspectos generales básicos de la pediatría y así como hablamos del crecimiento y estamos evaluando cada vez mejor el desarrollo de los niños, tenemos que empezar a poner dentro de la evaluación pediátrica la evaluación del sueño. Por eso hace unos años, en el año 2017, escribimos un libro junto con un grupo importante de colaboradores de neuropediatría, psiquiatría y de la medicina del sueño en otras partes del mundo, como para poner este tema en la jerarquía que debe tenerlo. Podemos decir, diríamos que no existe salud si no hay un sueño adecuado, y eso hay que considerarlo. Y cuando decimos el sueño físico, la salud física, la salud mental, la salud social de una familia, va a pasar porque el sueño de sus primeras etapas se estructure adecuadamente, se detecte algunas alteraciones del sueño y se prevengan muchas de ellas. Y esto es función fundamentalmente del pediatra, ya que el 90% de los diagnósticos de trastornos del sueño pueden ser hechos en el primer nivel de atención y pueden ser tratados en el primer nivel de atención. Por lo cual me pone muy contento y orgulloso que dentro de la mesa esté este tema y en la tarde también va a ser abordado este tema. Así que creo que vamos por un buen camino para todo lo que ha sido la patología olvidada del sueño y sus trastornos. El mecanismo por los cuales funciona este ritmo biológico básico, trascendente, diríamos que, como decíamos hoy, si no hay sueño adecuado, no hay salud de ese niño. La maduración del cerebro va de la mano con el sueño. Cuando el niño duerme, los circuitos, los aprendizajes, la regulación del crecimiento, la regulación de diferentes áreas son claves. Y cuando esto no pasa, ese niño con gran posibilidad va a tener un problema del desarrollo. Sabemos, y los que recuerden un poco cuando dimos anatomía y neurofisiología, que existen centros, el centro conocido por todos, que es la sustancia reticulador activador ascendente, perdón, pero no logro señalar, ahí está. Acá tenemos un poco lo que es la formación reticular ascendente, porque el sueño que es estar prendido o estar apagado. Ahora estamos prendidos, estamos en OM. La formación reticular ascendente está de alguna forma funcionando y generando impulsos hacia lo que es el tálamo y la corteza para estar en vigilia. Y cuando están off, nos dormimos y eso se apagan ese funcionamiento. Entonces depende de la formación reticular ascendente, las conexiones con el hipotálamo, que es el reloj que coordina la luz, la vigilia, las regulaciones neuroendocrinas y que le permite a la corteza estar en vigilia. Y cuando estamos dormidos, eso está apagado con las dos fases, la fase no REM y la fase REM. En la fase no REM, de alguna forma, están suprimidos los movimientos oculares anormales porque están inhibidos las formaciones de los núcleos mesencefálicos del tronco encefálico que regulan la motilidad ocular y en la fase REM quedan liberados esos movimientos, pero se inhibe por los haces retículo-espinales los movimientos espinales. Por eso cuando estamos dormidos y nos despertamos, lo que se llama
una alteración, diríamos, en el sueño, nos queremos mover y no podemos, porque de alguna forma están inhibidos los movimientos. Si durante el sueño, con lo que nosotros soñamos y nos movemos desde el punto de vista ideatorio, realmente hubiera un desgaste físico, nos levantaríamos molidos, como si hubiéramos corrido una maratón. Y eso es justamente por la regulación que tenemos. Otro punto muy importante es lo que se llaman, diríamos, los ritmos homeostáticos. Hay dos aspectos que regulan la etapa de vigilia y sueño. Uno es el que todos saben, el ritmo circadiano, que justamente es circa porque tiene dos fases, y que eso depende muchas veces de la luz natural, de la regulación hormonal, y determina que en la mañana aparece la luz, aparece de alguna forma la secreción de cortisol y nos despertamos con ganas de hacer cosas, ¿no? Nos despertamos muy ágiles, siempre y cuando hayamos dormido bien. Y luego, en el correr del día, tenemos un pico luego del almuerzo, y luego tenemos, a partir que se va la luz natural, y viene la desaparición con la noche, en la época que no había tanto influjo, de estímulos no naturales, que de alguna forma se va disipando eso que es el ritmo circadiano. Pero junto con ese hay otro reloj, que es el ritmo S, que es independiente de la luz y del sistema endocrino, que es el que de alguna forma se va regulando en función de las horas anteriores de día y de vigilia del día anterior, que es como un termostato, a determinada hora se empieza a apagar, y cuando coinciden esos dos circuitos que vemos acá, lo que es el ritmo S, este es el ritmo S, y de alguna forma el ritmo circadiano, va generándose lo que es la vigilia y los sueños. Esto es muy importante, se ha descrito en los últimos años, el premio Nobel 2017 fue sobre los ritmos biológicos en base a esto, y es lo que explica este tipo de alteraciones, y que depende de qué, factores genéticos, de factores ambientales, de la luz, de la tecnología, y se ha ido modificando en las siguientes generaciones. Y después están los neurotransmisores. Hay neurotransmisores para estar despierto, la dopamina, la adrenalina, etcétera, y otros que justamente actúan para inhibir este circuito. Y estando también los péptidos que segregan el hipotálamo, que permiten de alguna forma este circuito que es realmente bastante complejo. Entonces, estamos en una etapa que desde la época de las cavernas, que era más sencillo todo, que con la luz nos despertábamos, o se despertaban, perdón, y con la noche se iban a dormir y era más homogéneo y había más horas de sueño. Está demostrado que antes, en la época de las cavernas, se dormía más. Hoy tenemos los relojes rotos por el medio ambiente. Y ni que decirle cómo influye, por ejemplo, la secreción de la melatonina, que se segrega en forma natural cuando se va la luz natural, y permite un sueño adecuado, con estos relojes rotos determina que la melatonina no se segrega casi en el 90% en el momento oportuno. Y estamos viendo todos antes y ahora en épocas de la pandemia cómo los niños le preguntamos ¿a qué hora se duermen? A las 12. A las 12, sí, a veces a las 2 de la mañana. Realmente es uno de los grandes problemas que ahí tenemos que empezar a actuar como pediatras. Cuando nos preguntan cuándo las horas recomendadas de sueño, bueno, todos los pediatras más o menos tienen una idea, que en la etapa fetal, cuanto más se tiene que desarrollar el cerebro, más horas de sueño tiene ese feto. Va de la mano, horas de sueño con desarrollo. Cuando uno ve a un niño dormir tanto, dice, ¿cómo estará trabajando su cerebro? Porque realmente no es una etapa de reposo, es una etapa de enorme actividad neuronal y de sinapsis y de alguna forma de regulación homeostática, como veremos después. Por supuesto que los primeros 3 meses el niño tiene un ritmo ultradiano, duerme y come, duerme y come, duerme y come, periodos cortos, y a lo largo del día las horas pueden estar entre 15 y 17 horas. Luego empieza a jugar un poco el tema del ritmo circadiano y el niño empieza a tener un poco más de sueño en la noche y menos en el día. Aparecen igual todavía las siestas matinales y vespertinas y las horas de sueño bajan algunas pocas horas. Entre el año y los 3 años, en la etapa preescolar, no es habitual la siesta matinal y hay que recordarlo. Si el niño duerme en la mañana, probablemente en la noche no está durmiendo lo adecuado. Lo mismo que pasa en la etapa escolar y más adelante, que toda siesta vespertina en un escolar o adolescente es porque realmente hay un sueño insuficiente. Y hay que recordar un poco estos aspectos más allá de las diferencias que tiene individualmente cada individuo.
Y cuando nos preguntan, duerme menos, sueño insuficiente, pensamos que el problema de él es por eso. Hay una pregunta que es clave, ¿cómo se despierta el niño? Todos sabemos que cuando dormimos bien, nos despertamos tranquilos, contentos, ¿no? Y cuando dormimos mal, ya el que nos despierta, el despertador, otra persona, nosotros mismos por tener que ir a trabajar, nos despertamos de mal humor, fastidiados, nos peleamos igual con la almohada, nos peleamos cuando éramos chicos con la vieja, cuando nos traía el café con leche, etc. ¿Por qué? Porque cuando dormimos se agotan y no se sintetizan neurotransmisores como las catecolaminas, como el cortisol, y de alguna forma nos levantamos con esa paz, con esa tranquilidad. Ahora, cuando no dormimos adecuadamente, el cortisol, las catecolaminas están circulando y nos levantamos con taquicardia, molestos, de mal humor. Esta es una pregunta muy importante que tenemos que realizar. ¿Cómo se despierta ese niño? Por supuesto que hay que recordar que los trastornos del sueño son frecuentes. Se dice que casi la mitad de los niños que tienen trastornos del sueño, y cuando digo trastorno del sueño no digo el problema del sueño. El problema del sueño es el que la madre manifiesta una dificultad, pero está entre lo normal. Dice, se despierta 2 veces, 3 veces, 4 meses, de noche duerme menos. Bueno, está dentro de lo habitual, ¿no? Pero cuando realmente es un trastorno que repercute en la calidad del sueño y en la vida diaria, ese sí es un trastorno del sueño. La mitad de esos niños que vemos con trastorno del sueño van a tener algún problema del desarrollo posterior. ¿Cuál puede ser? Un déficit atencional, un problema de autorregulación, trastornos del humor. Muchos de estos niños, o a veces veo un niño que lo vi tempranamente por trastorno del sueño y lo veo 18 meses y tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y esa fue la primera manifestación. Así que, Open DAs, niños con trastorno del sueño en la primera etapa, está bien. Muchas veces vemos cómo es el circuito, cómo son lo psicoeducativo, la parte de la higiene de sueño, los padres, pero muchos de esos niños, casi la mitad, van a tener algún trastorno del neurodesarrollo más o menor grave. El infradiagnóstico es clave, estamos mejorando, realmente que sí, porque ahora se pregunta, se interroga por el sueño, se les jerarquiza más. Los padres que se decía hace un tiempo que menos del 10% consultaban, creo que ahora se animan a consultar más, y esto creo que es en parte por este tipo de actividades. Y bueno, y lo que decíamos, la atención primaria es el lugar donde se deben diagnosticar o por lo menos encauzar la gran mayoría de este tipo de trastornos. La pregunta y lo que dicen las abuelas, si no duerme bien, cuando decían hay que dormir bien, ¿no? Porque era parte de la salud y ahora parece que eso dejó de lado. Sin embargo, las investigaciones demuestran que las abuelas tenían razón, es importante dormir bien. ¿Y por qué? Fíjense en que este es un trabajo hecho por el grupo de la doctora Touchet, que es la que más ha trabajado en Canadá con estos tipos son trabajos de cohorte prospectiva sobre 1.500 niños y que ven ahí en la figura se clasifican acá. En la figura, diríamos, los 2 percentiles elevados son los que duermen las horas adecuadas. Este es un niño que siempre durmió menos de lo esperado, este es un patrón, y después están, que vemos muy comúnmente, los niños que desde que nacen hasta los 3 años duermen menos, pero luego lo van equiparando. ¿Qué pasa con el seguimiento del desarrollo de esas cohortes? Y bueno, los que duermen menos realmente tienen mayores problemas significativamente de conducta, de autorregulación, de menor rendimiento cognitivo, y esto de alguna forma está demostrando la importancia del sueño en el desarrollo del lenguaje y de la conducta. Este es un trabajo similar de otro grupo, en el cual también canadiense de Ontario, que ven en verde lo que es el sueño, diríamos, por encima del promedio, en rojo o es un violeta el promedio y en azul los que duermen menos. Y cuando le hacen una evaluación de desarrollo a los 2 años, encuentran que los que duermen menos tienen menor rendimiento cognitivo y del lenguaje. O sea que esto está demostrando que dormir un poco más no es perder el tiempo. Aprendizaje y sueño. Siempre se dijo que el niño que duerme bien aprende más y el niño que tiene problemas de sueño tiene mayores riesgos de dificultades de aprendizaje. Y esto de alguna forma hay 2 modelos que tratan de explicar. ¿Por qué? Se plantea que el aprendizaje y el sueño tienen una relación directa por 2
explicaciones. Una es la que se llama, de alguna forma, que durante el sueño las conexiones entre el hipocampo y la zona de la corteza genera que esos circuitos de alguna forma vayan generando la consolidación de la memoria. Y la otra explicación es que cuando un niño, uno ve a veces un niño, uno que ahora tiene nietos y puede evaluar más tranquilo el aprendizaje, cómo aprendió en una semana una cantidad de cosas. Y uno de repente lo ve dormir y duerme 16 horas. Y ahí, en ese momento, se está generando lo que se llama la homeostasis sináptica. Todo lo que aprende en el día, en la noche lo tiene que consolidar. Y de alguna forma, esa cantidad de sinapsis generadas en el día por un aprendizaje enorme, queda latente, pero con el sueño adecuado, eso de alguna forma se genera lo que llama la homeostasis sináptica. Así que sí será importante, y esto es algo que está más que demostrado, estas dos hipótesis que explican por qué el sueño es importante en el aprendizaje. Todos los trabajos clínicos, el año pasado el doctor Dalbeck en nuestro servicio de Paraguay hizo un trabajo en el Pereira Rosell, que va a salir publicado próximamente, que muestra exactamente lo mismo. Cuando analizamos niños normales en su curva de aprendizaje, en su rendimiento escolar, secundario y a nivel también universitario, las personas que duermen más tienen mejor rendimiento y los que duermen menos tienen más riesgo de problemas de aprendizaje. Así que ahora que las dificultades de aprendizaje nos pululan, una de las cosas que podemos empezar es ver cómo duerme, mejorar el sueño, porque el niño que no duerme adecuadamente está más distraído, se duerme en clase, le cuesta más las funciones ejecutivas y, por supuesto, consolida menos los aprendizajes. Obesidad y sueño, ya sabemos que hay una relación directa. Cuando dormimos no comemos. ¿Por qué? Porque se segregan péptidos que de alguna forma inhiben el apetito. Pero si nos quedamos viendo la tecnología, jugando, comemos. Y esto va de la mano. Y fíjense en que ahora en el trabajo hecho por la doctora Bobby y colaboradores, recientemente publicado, habla de un 40% de obesidad en niños. Y cuando analizan algunos elementos asociados, encuentran que de estos pacientes no cumplir con las pautas recomendadas de sueño y con el excesivo uso de pantallas ha estado vinculado directamente con la obesidad. Y ahí tenemos otro tema que la pediatría tiene que considerar. Trastorno del sueño y trastorno del desarrollo, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? Y sabemos que ambos interactúan y se modifican mutuamente. Y no son vínculos de causalidad, diríamos, unidireccional, sino son recíprocos. Yo tengo un trastorno de atención, un trastorno de aprendizaje, un trastorno del espectro autista. Tengo más riesgo de tener trastorno del sueño. Pero el trastorno del sueño también condiciona mayor gravedad del trastorno del desarrollo. Con lo cual hay que considerar en todo niño con trastorno del desarrollo, especialmente autismo, déficit atencional, trastorno de aprendizaje, patología psiquiátrica, no hay salud mental si no hay un sueño adecuado. Parálisis cerebral, con muchas otras razones. Parecería que el retardo mental no tiene más riesgos de dificultades del sueño. Los niños con trastorno del desarrollo intelectual, si no tienen una causa asociada, epilepsia, un trastorno de alguna forma motor, en general duermen muy bien. Entonces, simplificando, consultas o trastornos que le van a llegar a los pediatras por problemas de sueño. Repito, muy importante, yo creo que la consulta inicial o el alta de nursery, donde uno se pueda sentar y explicarle cómo es el sueño, cómo se da, cómo enseñarle a dormir y que el niño se duerma solo de sus primeras etapas, nos ganamos o disminuimos probablemente la mitad de las consultas de los trastornos del sueño por mala higiene, por mal apego, por una cantidad de condiciones que ustedes conocen. Pero hay tres condiciones. Está el niño que le cuesta dormirse, muy frecuente, sobre todo el insomnio, y el retraso de fase de sueño, adolescente que duerme a las 2 de la mañana. El niño que hace cosas raras mientras duerme, se mueve, tiene parasomnias, hace movimientos de piernas. Los que tienen trastornos respiratorios o las apneas obstructivas del sueño. Y el niño que se duerme más, ¿no? Que si bien la causa paradigmática es la narcolepsia, es la menos frecuente. La más frecuente, ¿cuál es? Y el niño que duerme menos tiene sueño insuficiente, se acuesta tarde y mala higiene, y en el día tiene que recuperar las horas de sueño. Se duerme en clase, se duerme en la tarde, es el vagoneta, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos, estas son las tres consultas más comunes. Es importante tener algún, diríamos,
de lo que son los cuestionarios de sueño, porque son preguntas que se pueden llenar a la espera de la atención pediátrica y nos permite cuantificar los problemas. Es algo bastante sencillo que creo que es bueno empezar a incorporarlo en los primeros años, diríamos, de los controles pediátricos y detectar, porque muchas veces no siempre se consulta por el trastorno del sueño. Nosotros con el doctor Costales, que hizo su monografía en el 2016, analizamos un poco la casuística de nuestro hospital, encontramos un 30% de trastorno del sueño, pero cuando analizamos niños con trastorno del desarrollo, autismo, TDAH, problemas de aprendizaje, multiplicaba por 2. Las más comunes eran en la primera infancia, el insomnio sobre todo, y en la adolescencia. En la primera infancia las consultas por insomnio, por parasomia y los trastornos respiratorios en el sueño, y en la adolescencia el retraso de fase de sueño. ¿Qué pasó con el COVID? Podemos decir que trastorno del sueño y trastornos psicopatológicos han ido de la mano, y podemos decir lo mismo. Un niño con trastorno de ansiedad puede tener insomnio, dificultad en conciliar y en mantener el sueño. Un niño con depresión también. Un niño con riesgo de alguna forma de violencia doméstica. Una cantidad de factores que hemos visto más comunes en la época esta del confinamiento, que en nuestro país no ha sido tan intenso, pero ha ido de la mano con que todo ha aumentado por 4. Y muchas veces aumentan ambas cosas, los trastornos del sueño y los trastornos psicopatológicos. Sin embargo, hay trabajos hechos en determinados medios más favorecidos que han mostrado lo contrario, que han disminuido los trastornos psicopatológicos, que han disminuido los trastornos del sueño. Y todavía vemos pacientes, le preguntamos, ¿cómo le fue en esta situación tan rara? A él le fue bárbaro, a nosotros también. Nos pudimos ir al campo, a la casa que tenemos afuera, etcétera, etcétera. Él disminuyó el estrés del estudio, de la vida diaria, tenía algunas dificultades, estuvimos todos en mesa. Bueno, cuando las condiciones, de repente faltaban condiciones de apego, de contacto, había estrés, el niño por muchas circunstancias, hay un porcentaje de niños y de familias que esta época de confinamiento les ha mejorado la salud y el sueño de los niños. Así que no podemos decir que todo esto sea uniforme. Empecé por el primero de ellos, el insomnio. El insomnio todos sabemos que es la dificultad durante más de 3 meses mantenida en conciliar y mantener el sueño. 30% aproximadamente, el más común es en la primera infancia. Si bien el 90% son conductuales y vamos a ver las causas, hay que recordar que algunas patologías, alergias, el reflujo gastroesofágico, una cantidad de condiciones pueden generar a veces un insomnio de mantenimiento, pero son los menos. La mayoría de lo que vemos son niños con problemas de higiene, de malos hábitos, en los cuales se estudió el reflujo, se estudió la alergia a la leche de vaca y se encontró algo que a veces no solamente no resuelve el problema, sino que lo empeora, porque la madre que no tenía buena higiene de sueño dice, bueno, pero tiene alergia a la leche de vaca. Le encontraron reflujo, yo ahora tengo que dormir con él, yo ahora no lo puedo dejar llorar, yo ahora tengo que alimentarlo cada rato. O sea que, ojo, digo, a veces, como decía Einstein, lo peor es solucionar el problema equivocado, ¿no? Y ahí hay que solucionar cuál es el problema de por qué no duerme. Si no, más que ayudar, vamos a complicar la situación. En la adolescencia, la patología hiperidiatoria, la depresión, el estrés, hace que el adolescente se vaya a dormir, se ponga a pensar, esté angustiado, por supuesto si hay problemas familiares o en la escuela con mayor razón, y de alguna forma disminuye las horas de sueño. Hay que diferenciar insomnio de retraso de fase de sueño. El insomnio le cuesta conciliar el sueño y mantenerlo. El retraso de fase de sueño, el problema es que el reloj está corrido, se duerme a las 2, pero cuando a las 2 se duerme, pone la cabeza en la almohada y duerme sin ningún problema. Y por supuesto que esto, como decíamos, va a generar repercusión, que a veces en los adolescentes puede ser mayor riesgo de depresión. Está demostrado menos sueño, mayor grado de depresión, mayor grado de accidentes, mayor grado de suicidio. Y bueno, el tratamiento, obviamente, que en el insomnio conductual, vamos a ver ahora las causas, es buscar la causa. ¿Es mala higiene? ¿Es falta de límites? ¿Es asociación inadecuada? Obvio, si la madre acostumbra a dormirlo con la teta, cuando se despierte, que la teta, no hay otra, ¿no? Entonces hay que modificar
justamente el problema. La mayoría de los tratamientos son conductuales, ¿tá? Reforzar el apego, la forma de dormirse, generar otras asociaciones, pero a veces llegan a la consulta, madre dice, mire, ayer casi lo tiro por la ventana, y porque no hay forma. Y bueno, y uno sabe que estos tratamientos conductuales no son accesibles para todos, llevan su tiempo, y en esos casos a veces la melatonina solo sirve para retrasar la fase de sueño. No la usen para insomnio, que se duermen a las 9:30. Sí, se duermen a las 12 para hacer, entre otras cosas, adelantar la fase de sueño. ¿Ah? Ahora, a veces usamos algunos fármacos, como hipnóticos, benzodiazepina, para bajar ansiedad, mientras trabajamos en lo conductual, porque en el medio puede pasar que realmente lo termine tirando por la ventana. Y estas son las causas más comunes. El insomnio por higiene inadecuada de sueño. Se duerme mirando la televisión, hablando, en brazos de los padres, después lo llevan a la cama grande, después lo pasan. Hay mucho estímulo previo, ahí hay que trabajar con la higiene previa. Las asociaciones inapropiadas, esa es otra característica. Teta para dormir, biberón para dormir, insomnio para mañana. Va de la mano. ¿Tá? El niño tiene que hacer horarios, rutinas, llevarlo contento a su cama, pero la mamá, apego seguro, te portás muy bien, mamá te quiere mucho, pero llegó la hora de dormir. Besito y a dormir. Obviamente que esto no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, nadie tendría problemas de sueño. Pero hay que tratar de trabajar un poco con eso. Y después, ojo con esos niños que pueden tener problemas de autorregulación. Y fíjense en este video, que es un niño chino que se acostumbra a la madre a dormirlo con la canilla prendida, y cuando se duerme y la apaga la canilla, lo prende de vuelta. O sea, esto es bien conductual, ¿no? Y fíjense que se vuelve a dormir, se la apaga, y bueno, porque nosotros, el dormir es un hábito que se aprende, y se aprende en función como se le enseña. Si uno le enseña de entrada a tener que dormirse solo en su cama, es mucho más fácil para los padres enseñar de entrada una conducta adecuada que enseñar a dormirlo con el grifo y después tratar de dormirlo sin el grifo. Va a costar mucho que ese niño que se acostumbró a dormir con el grifo cambie su conducta. Segundo punto, trastorno del movimiento en el sueño. Y bueno, ahí tenemos niños que hacen cosas raras cuando están dormidos. Esta es muy conocida. El niño recién nacido, sano, que cuando se duerme hace solo con el sueño esos movimientos, como sacudidas, ahí lo ven, de extremidades, que muchas veces se confunde con crisis epilépticas neonatales, y si lo ven al niño está como un santo. No hay coloración, no hay cambios de ningún tipo, son las mioclonías neonatales benignas que no requieren ningún tipo de tratamiento. El niño que cuando va a dormir hace este tipo de arritmias previa a dormirse, es el llamado jactatio capitis, el niño que hace esos movimientos. Esto se puede ver en niños con autismo, pero muchas veces se ve en niños normales. No es fácil solucionarlo, no hay fármacos, el tratamiento más eficaz es el conductual, y si bien van disminuyendo, muchos se mantienen durante mucho tiempo. Esta es una niña que cuando se va a dormir le cuesta dormirse, demora, es una niña hiperactiva, y empieza con esos movimientos de piernas antes de dormirse a nivel vespertino, y cuando se va a dormir sigue haciendo ese movimiento y disminuye las horas de sueño. ¿Qué haces, hija? ¿Vas a estropear la... Esto es el síndrome de piernas inquietas, que se ve en pocos porcentajes, pero habitualmente no se diagnostica, y son los niños que dicen, tengo que moverme, si no me muevo no me puedo dormir. ¿Ah? Habitualmente son más comunes niños con hiperactividad, les genera un disconfort. Si se quedan tranquilos, empeora, y si mueven las piernas mejoran, y muchas veces no se diagnostican. No te vi una niña que me dice, me quiero cortar las piernas. Había ido a la psiquiatra, lo tenía desde muy chica, y dice que cuando en la tarde empezaba a mover, la madre dice, no te muevas, pero no puedo, y me molestan y me duelen. A veces van y diagnóstico de dolores del crecimiento o fobias, y bueno, es muy común, es frecuente, más en niños con hiperactividad, habitualmente no se diagnostica y genera disminución de sueño y muchas veces menor cantidad de sueño. Recuerden que como muchos de estos pacientes hay que buscar el nivel de ferritina, porque de alguna forma el hierro y la ferritina son precursores en la síntesis de dopamina, y muchas veces dándole ferritina, si cuando está por debajo de 50, estos pacientes pueden mejorar. Hay que diferenciarlo de esto, que también tiene una etiopatogenia similar,
que es el movimiento periódico de miembros inferiores. Los que tienen más de 5 movimientos por hora durante el sueño, y muchas veces eso dificulta y afecta la calidad del sueño. Esto es más que nada en adultos, y para el diagnóstico hay que hacer una polisomnografía. Las parasomnias en general son frecuentes. Acá ponemos 25%, pero que hayan tenido alguna parasomnia, terror nocturno, sonambulismo o algo, el porcentaje puede ser mucho más frecuente. Por suerte, en general, las parasomnias no afectan la calidad de vida ni afectan el desarrollo del niño. Y en general lo que hacemos, terror nocturno, sonambulismo, despertares confusionales, que son esporádicos, solamente que se duerma tranquilo, que baje un poco la excitación, las pantallas. Es excepcional que haya que estudiarlo o hacerle algún tratamiento. Lo que sí es importante que ustedes recordar, los niños que tienen muchas parasomnias o muy frecuentes, descartar que haya otro trastorno del sueño que les esté aumentando. Porque si el niño tiene un sueño fragmentado, tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, tiene síndrome de piernas inquietas, tiene más parasomnias. Y en ese caso, lo mismo que si es muy frecuente, descartar que no sean crisis epilépticas nocturnas. Así, cuando las parasomnias son muy frecuentes, muy intensas y repercuten, hay que estudiarlo y ahí sí derivarlo a un centro especializado en sueño para descartar otra causa que esté generando las parasomnias. Este es el típico preescolar, se despierta en la primera fase de la noche, empieza a gritar, a excitarse, la madre no sabe cómo calmarlo, y este es el terror nocturno. Ahora, si un niño tiene terror nocturno todos los días, es una cosa. Si tiene una vez cada 15 días y no repercute, es otra. El tratamiento es habitual, tratar de que el niño se duerma tranquilo, no despertarlo, no prender la luz y tratar de que vuelva a seguir durmiendo. Esa es otra situación. El niño que cuando duerme ronca, hace pausas respiratorias, apnea, rectifica y hiperextiende la cabeza, tiene mayor trabajo respiratorio, suda, tiene más parasomnias. Muchos de estos niños pueden tener trastornos por hiperactividad y el continuo va del roncador habitual, un 10%, que no tienen el síndrome de hipopnea o apnea obstructiva del sueño, a grados intermedios al que realmente tiene el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, que es un diagnóstico que hay que hacerlo a veces por la polisomnografía, que se ven cerca del 3% de los casos. En general, ahí vemos cómo duerme el niño y cómo duerme el padre. No sé si está saliendo el video o no. ¿Sí? Bueno, y en general son roncadores, pero no todo roncador tiene, bien, sudan más, pueden tener enuresis, terrores nocturnos, respiración bucal, retrognatia y consulta más frecuente por problemas respiratorios. No solamente la hipertrofia amigdalina, sino recordar algunas distostosis craneofaciales, el Pierre-Robin, algunas patologías neuromusculares, la obesidad y la parálisis cerebral como niños que tienen más riesgo de tener apneas obstructivas del sueño. El tratamiento muchas veces puede ser la cirugía, puede ser el CPAP, entre otras causas. Para ir finalizando, la hipersomnia en pediatría es menos frecuente y la vemos sobre todo en dos grandes circunstancias. El retraso de fase de sueño, que a veces genera sueño insuficiente, y de alguna forma la narcolepsia, como el paradigma, que es mucho menos común. El retraso de fase de sueño, hemos dicho, más que nada en adolescentes. En la adolescencia empieza a dormirse más tarde, hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay la exposición a la luz. Los que toman luz natural en la mañana tienen menos, y los que están menos expuestos a la luz natural y más a la luz nocturna artificial, más retraso de fase de sueño. Muchos de estos niños pueden ser más comunes en niños con trastornos del espectro autista o déficit atencional. Y en general el tratamiento es la cronoterapia, que tomen luz natural en la mañana, la luminoterapia, los horarios para dormirse y para despertarse, la higiene de sueño antes de dormirse, que no hagan ejercicio, que no tomen mate, que no tomen café, que no se pongan a trabajar en el cuarto. Y la melatonina acá sí tiene su indicación entre 4 y 6 horas antes, a dosis más bajas, justamente junto con las otras medidas. Este es un poco el tratamiento de este tipo de causas. Están vinculados directamente, en parte, con la higiene del sueño y el uso de multimedia. Hay claramente, digamos, una reducción generacional en los últimos años. Los adolescentes
las 8 horas y medias que tienen que dormir, solamente un 30% lo están haciendo. En Japón y en Corea han demostrado que los niños adolescentes tienen 2 celulares para todas las aplicaciones que tienen que tener. El promedio de sueño está en las 6 horas y por supuesto que esto es una gran pandemia que hay que considerarla. Pilla un mosquit. Este es un niño que se dormía mucho en el día y bien lo otro. Aparte de la hipersomnia, hace esto, la cataplexia. A veces se le caen los ojos, cae, a veces se confunde con crisis atónica. Y esto de alguna forma es un diagnóstico menos frecuente, pero que es la narcolepsia, que es un síndrome crónico que caracteriza por la hipersomnia diurna, por lo que llaman alucinaciones hipnagógicas, las parálisis del sueño y la cataplexia, que es eso que decíamos, con una pérdida brusca del tono muscular. No todos tienen cataplexia ni los 4 elementos, pero la hipersomnia diurna la tienen todos. Y hay que descartar otra causa que explique este trastorno que es poco frecuente. Trastorno del espectro autista de los niños es todo un libro para escribir, pero recuerden, niños chicos, el insomnio tranquilo, el niño que le dice la madre a los 6 meses o al año, se despierta en la noche y se pone a jugar. Open Days, ese niño probablemente tenga algún trastorno en la comunicación social. Para terminar, no existe patología psiquiátrica que no afecte el sueño y es, como decíamos hoy, una relación que está muy asociada. Y para finalizar, las recomendaciones de potenciar los ritmos biológicos naturales y rutinas para evitar una pandemia de trastorno del sueño. Promover hábitos saludables en función de las expectativas y posibilidades de la familia. Esa madre que nos dice, doctor, yo no lo puedo dejar llorar. Y bueno, busquemos el plan B, ¿no? Pero promover el apego seguro, la autorregulación y separación es fundamental, la autorregulación de las primeras etapas, para alimentarse, para dormir, ¿no? Y ahí el apego seguro de los padres es clave. De alguna forma, rutinas predecibles, los padres que tienen rutinas predecibles, horas para dormirse, horas para despertarse, tienen menos trastorno del sueño. Enseñarles a dormir solos, hacer el preámbulo positivo, pero dejarlo en la cama que concilie el sueño solo. No modificar los ciclos naturales de luz y oscuridad, las higienes de sueño adecuado y evitar actividades físicas, exceso de cafeínas, especialmente y tecnología en la adolescencia. Hace muchos años había una casa de colchones que decía, usted se pasa más de la tercera parte de su vida durmiendo, invierta en salud, cómprese un buen colchón. Realmente, más allá que no sé si le daba resultado o no comercialmente, era una realidad desde el punto de vista de la salud. Para terminar, ustedes saben que la neuropediatría es la disciplina más vieja de la pediatría, lleva más de 50 años, es una disciplina que por suerte en el Río de la Plata fue pionera, o sea que los primeros títulos de neurólogo infantil en el Río de la Plata se dieron en la década de los 60 y recién Estados Unidos y Europa empiezan a formar neurólogos infantiles en la década de los 80 y de los 90. Y hay una gran, diríamos, dificultad, ya que eran los neurólogos de adultos que atendían esto. Gracias a nosotros a una historia que tenemos muy rica, iniciada en el Hospital de Clínicas, en el Pereira Rosell, y bueno, y que ahora tratamos de mantener. Tenemos una escuela latinoamericana de formación de neurólogos infantiles. En los últimos 10 años se han formado más de 30 neurólogos infantiles quienes están ejerciendo en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, tenemos en República Dominicana, tenemos también en Ecuador y de alguna forma, bueno, creo que han contribuido muchísimo a nuestro servicio. Un agradecimiento a todos, a nuestro servicio, a los que se han formado y bueno, muchas gracias por esta invitación. Preguntas, a ver. Leemos la pregunta. En la higiene del sueño, para aconsejar a los padres, acostarlo, dejarlo llorar. A ver, esto obviamente, esto es un gran paradigma, digo, pero cuando toda conducta que uno le enseña bien de entrada, es más fácil que el niño la aprenda. ¿Ah? Esto, que es muy simplificar algo tan complejo, pero es un concepto importante. Si yo al niño para dormir le tengo que enseñar a que
se duerma en la teta, que se duerma en la cama, que se duerma mirando la tele y luego lo paso, el aprender a dormir es un hábito. Y si el niño aprendió de esa forma, cuando se despierta, porque que el niño se despierte es lo normal, 3 a 5 veces hasta el año, 2 o 3 veces hasta los 3 años. Ahora, el niño que aprendió a dormirse solo, y cuando se despierta la madre no tiene que poner en práctica los mismos hábitos, ese niño sigue durmiendo solo. Y todos los que hemos tenido hijos, con el primero hemos metido la pata. Esto no es tan sencillo. Por inseguridad, porque no hemos conversado un poco de esto, pero ya con el segundo, el tercero y el cuarto ya es más fácil, porque uno realmente, repito, hablando de niños que no tengan ningún trastorno del desarrollo, pero enseñarles de esta forma, de darle un beso, de dejarlo, la madre puede estar presente, puede entrar o salir, pero que el niño concilie el sueño solo. Ese es un elemento clave que por supuesto no va a funcionar en el 100% de los casos, porque no todas las madres pueden lograr esto, no todos los niños tienen la misma autorregulación, pero es un concepto claro. De entrada, si uno le enseña a dormir dando vuelta en el auto, sacándolo a caminar el caballito, meciéndolo, dándole la teta, cuando se despierta va a querer lo mismo. Y eso es parte de la forma como la acostumbramos a dormir. Otra pregunta, ¿qué opina de las camas de colecho? ¿Hasta cuántos meses se aconseja? Como todo, diríamos, en estos temas de puericultura, nadie tiene la verdad absoluta y todos los padres tienen la suficiente libertad para enseñarle a los hijos como le parezcan más adecuados. Nosotros podemos decir en líneas generales, tenemos niños que han tenido colecho y posteriormente no han tenido mayores dificultades. También está demostrado que niños con el colecho, algunos elementos de inseguridad, a veces el tema, diríamos, del desarrollo de su propia autoestima, de conciliar el sueño solo de niños. Muchos de estos niños, me pasa, tienes 6, 7 años, le empiezan a invitar a un campamento, a dormir en la casa de un amiguito, y bueno, no me puedo llevar a mamá y esa hora. Entonces, hay que recordar que el niño de alguna forma que aprende a ser más independiente en dormirse solo, va a tener de alguna forma menos riesgo de tener, en estos casos, ¿cuál es el riesgo? La mamá duerme con el niño, duerme en la misma cama. Repito, estoy hablando de cuando las condiciones permiten, lo recomendado que a los 6 meses o algo el niño puede salir de su cuarto, de su cama, que ya todavía no desarrolló tanto la angustia de separación, pero después, posteriormente, el niño de alguna forma tiene menos seguridad, mayor, diríamos, ese apego inseguro de la madre que tiene que estar con ellos, y eso tiene mayor implicancia en lo que puede ser la salud mental. No quiere decir que vaya de la mano, pero tiene mayor riesgo. Por eso creo que uno como pediatra tiene que tratar de generar la autorregulación, la autonomía, y la madre no va a ser, diríamos, mejor madre por decirle llegó el momento de dormir y hay que dormir. Y repito, el mayor riesgo del colecho, más allá de los temas de la muerte súbita y de todo este tipo de trastornos, es que muchas veces niños que tienen más riesgo de tener trastornos de ansiedad, mayor inseguridad. No todos, pero bueno, y especialmente cuando se mantiene en el tiempo. Otra pregunta, ¿cuándo considera usted que es la mejor oportunidad para derivar al neuropediatra a un niño con trastornos del sueño? Y bueno, ahí hay que ver un poco la situación. Yo creo que hablamos acá de las causas más comunes. Obviamente que algunos de estos niños tienen que ser evaluados por un centro especializado en trastorno del sueño. Yo creo que si el pediatra, por ejemplo, hablemos de las situaciones, si tiene dudas, si le quedan dudas de cuál es el diagnóstico o qué es de alguna forma lo que tiene, si le quedan dudas si lo que tiene es una parasomia o una crisis epiléptica, si es un niño que tiene una hipersomnia y no le queda muy claro que sea un sueño insuficiente, un retraso de fase de sueño, y le parece que puede ser una narcolepsia, esos pacientes tienen que ser derivados. Ahora, la gran mayoría, veíamos acá, el insomnio conductual. A veces el pediatra lo hace, repito, le pide un gastroduodeno, le pide el gastroenterólogo y le pide el neuropediatra como diciendo, me estoy ocupando. Pero la función del pediatra es decir, bueno, muchas veces el pediatra dice, no, acá la madre tiene mucha inseguridad, tiene un apego inseguro, realmente el hábito del sueño no es el adecuado, hay una asociación inadecuada, lo duerme con la teta, no es un niño. Entonces, en ese caso, creo que tiene que ser el pediatra el que tiene que
tratar de solucionar. Y muchas veces puede ser el pediatra trabajando con salud mental, porque muchas veces hay que trabajar mucho con el apego seguro de los padres, de los cuidadores. Ahora, cuando el pediatra tiene dudas del diagnóstico, que realmente plantea que puede ser una parasomnia, pero quedan dudas si es una crisis epiléptica, si puede ser una narcolepsia, si puede ser un trastorno del sueño que no está de alguna forma adecuadamente diagnosticado, o quedan dudas si hay una apnea obstructiva del sueño, en el cual lo puede ver el neuropediatra, como lo puede ver el otorrino, el neumólogo, digo, en ese caso creo que hay que derivarlo porque hay que hacer algunos estudios. De todas formas, yo siempre recuerdo en las apneas obstructivas del sueño, ahora tenemos el video que es un gran aliado. Un día voy a ver un niño que tenía 3 de la mañana, que llaman porque ronca, y digo, y justamente hoy me llamó que yo estaba de guardia, el niño roncaba, cuando voy, no solamente roncaba, tenía esas apneas, que yo pensé que paraba ahí, cuando se despierta estaba bien. Y bueno, en aquella época le digo, trate de grabarlo, llevarlo al otorrino, le hice una carta. Muchas veces en las apneas obstructivas del sueño, si la madre lo puede filmar y mostrárselo al pediatra, el pediatra le va a dar la importancia de que no es solamente un ronquido. Tenemos una última pregunta. En niños prematuros sin patología, ¿sacarlo del cuarto en edad corregida o biológica? En general, en ese caso, obviamente que sabemos que la maduración no es exacta. El concepto es el siguiente. Inicialmente, cuando la madre le está dando pecho, lo que genera el cáncer, que se alimenta cada 3 horas, etcétera, etcétera, obviamente ahí todavía no se desarrolló lo que es la angustia de separación. Cuando el niño empieza a ver que cuando la madre se va, le genera ansiedad, llanto o algo. La idea es sacarlo antes. En general en esto sería con la edad corregida. ¿Tá? Y cuando digo 4, 5, 6 meses, repito, hay que ver sentido común, ¿no? Porque también todos trabajamos en diferentes medios. Y bueno, hay madre que tengo un solo cuarto, dormimos 7, y bueno, obviamente que habrá que hacer lo mejor, la mejor conducta entre lo que se puede. La mejor medicina no es la de la clínica Mayo, sino la que está adecuada y que pueden realizar los pacientes, por lo cual esto sigue siendo un arte de hacer lo mejor en cada situación puntual, en este caso considerando la puericultura, considerando lo que uno no puede meterle la pesada a la madre, ahora tiene que hacer esto. Y la madre dice, doctor, eso no lo puedo hacer. Bueno, busquemos otra opción. ¿Ah? La peor opción es la que el padre no va a venir más porque dice, no, yo eso no lo puedo hacer. Bueno, si uno le dice a una familia que vive en una casa, que tiene 2 cuartos y que tiene 10 hijos, que tiene que tener un cuarto cada uno, le va a decir, bueno, mandame a techos para mi país, a hacerme otra casa o esas. Sentido común creo que sigue siendo muy importante. Muchísimas gracias, profesor González, por su excelente exposición de esta mañana. Le agradecemos y sigan con nosotros que en unos minutos seguimos con